qué rico! Me encanta esta presentación, Dios mío, cómo lo disfruto. ¿Cómo están, amigos, amigas? ¿Cómo está Marisol Sagredo? ¿Cómo está Pedro Valdivia? Gracias. Muy bien por acá. Hola Marisol, ¿cómo estás? Todo bien por allá. ¡Ay, qué parco! Señores, hoy tenemos un súper programa, estamos muy contentos, gracias a la gente que de una vez comienza a conectarse de inmediato, ya sabes, a las 7 todos los días, lunes a viernes, de todo un poco con Pedro y Kenia, a pasarla bien, a olvidarnos de la cuarentena, a olvidarnos del coronavirus, a reírnos en la cara del coronavirus, a tomar de la vida su valor y la alegría que Papá Dios nos da cada día, porque cada día hay algo hermoso que disfrutar y que no vale la pena perderlo mirando solo la parte negativa. Así que tú que te estás conectando ahora, comienza a hablarnos por tu cajita de chat, que nos encanta conversar, hacer tus preguntas, hacer tus comentarios, mandarte saluditos. Oye, ojalá poderte dar un vasito de habichuela con dulce incluso. ¿Has oído lo que es habichuela con dulce, Marisol? Habichuela sí, pero dulce no. Ajá, ese es un postre dominicano que vale la pena probar. Prometo que a todos los que digan yo quiero en el live de hoy, les voy a regalar habichuela con dulce cuando pase todo esto. Tú sí, porque ahora cada quien en su casa, ¿tú quieres? Ya, la tuya está segura. Por el momento todo el mundo en su casa, tranquilito, sin salir lo menos posible, pero lo prometo y esto queda grabado. El que me diga yo quiero habichuela con dulce cuando esto pase. Un besito para José Francisco Romero, cantante que estuvo cantando con nosotros la semana pasada y que está conectado a nuestro live. Y vamos a compartir de inmediato para que el tiempo nos alcance, porque Marisol, todos los días nos estamos pasando. Fabián Sangüesa, ¡ay, amor! Besito para ti. Dice José Francisco que él quiere moro con concón. ¡Ah! ¿Tú no pides poco? ¿Tú sabes lo difícil que es un moro con en una olla arrocera? José Francisco ha pedido algo que es imposible, pero no sé, tal vez cuando viaje a Dominicana te traiga un chin, que es como se dice. Nos vamos. Pero nadie entiende. Dice San Juan, habichuela con dulce. Ah, tiene que explicarlo porque yo que vivo contigo, sé lo que es el concón. ¿Tú no sabes lo que es concón, Pedro? Parece que lo que queda en la olla, una cosa así, ¿no? No me va a quedar mal. Casi me asusté, mira, casi me para el corazón. No, pero para que el que está viendo entienda qué es lo que es el concón, porque la gente lo va a asociar con concón allá donde se van los helicópteros. No, el concón. Oye, Marisol, tú que eres chilena, el concón es la parte del arroz que se queda pegada en el caldero cuando tú lo cocinas. Esto se raspa con una cuchara y es así como tostado y crocante y se mezcla con la salsita de la carne guisada, con el poroto guisado, que es la habichuela guisada. Eso es más bueno, eso lo creo Dios, Marisol. O sea, ese es el raspado a la olla, ya el raspado a la olla. El raspado a la olla, que aquí es malo, pero en República es muy bueno. Y lo que yo ofrecí, habichuelas con dulce, Fabián me pide que traduzca, son los porotos, Fabián, pero los porotos rojos cocinados con leche, con canela, con clavo dulce, con moscada, con azúcar. Es un postre delicioso. Y el que me diga hoy que yo quiero, lo tiene, pero después que pase la pandemia, ¿eh? Ya lo sabe. Bueno, dice el raspado de la olla, Fabián, lo entiende tú y Pedro nada más. Bueno, y Marisol. Bueno, los chilenos. Ahora el meme del día, ¿les parece? Veamos. ¿Les parece? ¿Quieren ver el meme del día? Bueno, hoy tenemos un tema que es muy interesante. Vamos a hablar del temor, vamos a hablar del miedo. Entonces, pensando en esto del miedo, hemos decidido compartir un meme que tenga que ver también con el miedo, ¿verdad que sí? Y este es nuestro meme del día para todos ustedes. Ay, no, espérate, perdón, ese no era. Ups, el meme del día. Dios mío, ¿dónde está el meme del día? Se me perdió. A ver, ¿por qué no le puse nombre? A ver, yo creo que es este. Pedro, me avisa si no es. Pero bueno, y esta malicia. ¿Dónde está? Este es el meme del día, pero por Dios. Ya lo ubiqué. Mira, estamos hablando del miedo y con relación al miedo, Marisol, que es psicóloga, nos va a compartir hoy cómo hacer ejercicios para luchar contra esto. Yo voy a hablar un versículo de la palabra del Señor que nos habla cómo combatir el temor y Pedro nos va a hablar cómo actuar
sin miedo, lo más controlado posible cuando algo terrible nos pase. Pero este caballero está tratando de sacar el mayor provecho al miedo. Mira, dicen que entre más le temes a algo, más lo atraes. Ay, tengo miedo a un viaje. Señor, tengo miedo a un viaje. Tengo miedo a una bichuelita con dulce. A ver si es verdad que se cumple. O sea, cuando le temes algo, lo atraes. El caballero está totalmente seguro porque no tiene ni una posibilidad de viaje, quizás por cuánto tiempo. ¿Tú crees que viajemos algún día? Yo creo que en 2 años más, una cosa así puede ser. ¡Tanto! Dios mío, mira. Lucía Cabrera Turela, un abrazo para ti, mi amor. Pero bueno, dicen por ahí que lo que uno teme, eso atrae. ¿Será verdad? Depende de las circunstancias, yo creo. Marisol nos va a explicar mejor eso, pero eso es muy relativo. Eso se refiere, en los términos de Carabineros, generalmente se refería a que cuando tú le tienes miedo a un caballo, por ejemplo, porque el Carabinero siempre está identificado con el tema de los caballos. Entonces, desde chiquitito, cuando tú estás estudiando recién, te enseñan a no tenerle miedo a los caballos, porque si tú le tienes miedo a ese caballo seguro que te patea. Y eso, pero eso es la cosa, como que la adrenalina tuya ellos la huelen, igual los perros. En Chile aquí así, y a veces funcionan con los perros, con los caballos. Hay que mantener la tranquilidad, como algo debe haber, algo adrenalínico debe haber seguramente. Mira, pues por si acaso es verdad el tema de que a lo que tú le temes lo atrae, tenle miedo a un viajecito, tenle miedo a que todo esté en paz para que lo atraiga. Por si acaso, dice Fabián que él le tiene miedo, que él le teme a Dios hay que temerle, no tenerle miedo. Y hoy vamos a hablar precisamente de las cosas a las que se le tienen miedo con Marisol. Pero antes, usted, don Pedro Valdivia, nos dijo que nos iba a hablar de cómo actuar con valor, con interés, sin volverse loco, ante un asalto, ante una situación en la que tú te estás viendo confrontada por un delincuente. Eso es difícil. Solamente en 3 minutos voy a tratar de sintetizar para que después le dejemos la palabra a Marisol, porque si no nos alargamos mucho y la gente se aburre y se va. Perfecto, mira, Marisol, no te vayas. El miedo, yo creo que el miedo es una situación inherente al ser humano y todo el mundo tiene miedo. Si alguien dice que no ha tenido miedo, yo creo que está mintiendo absolutamente. Lo que pasa es que después, con el tiempo, se van controlando las emociones y uno aprende a tener menos miedo. De hecho, los carabineros, y ojalá que haya algunos mirando, por lo menos yo se lo enseño a los alumnos, su primera situación confrontacional específicamente, cuando hay un enfrentamiento, por ejemplo, donde hay incluso balazos, esa situación de miedo es de por vida, se acuerda siempre uno de ese momento. Ahora es un aprendizaje porque la segunda vez ya no tiene tanto miedo y en la tercera va manejando la situación. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas están sujetas a los delitos. Podemos ser potenciales víctimas de delitos. O sea, somos parte de una situación emocional muy fuerte, donde se confrontan dos situaciones. Una persona que es el atacante, que es el victimario, que también está bajo un estado de situación adrenalínico fuerte. No es que entre todo relajado a cometer un asalto, sino que por eso que a veces comete excesos, sobre todo cuando los delincuentes son menores. Y, o sea, espérate, o sea, que el delincuente está asustado también. También está asustado, por supuesto que está asustado, porque no es parte de su actividad normal. O sea, es parte de su actividad normal. Ahora tiene miedo distinto a los que tenemos nosotros. Tiene miedo a que no encontrar lo que busca, a que se le pase la mano, a que llegue la policía, a que la vecina al frente miró cuando entraba. Tiene una serie de miedos, tiene muchísimos miedos. Y después que comete el delito, sigue teniendo miedo porque a lo mejor alguien lo va a denunciar, porque lo envidia, porque tiene venganza. El delincuente es una persona que nace y vive toda la vida con miedo. Lo que pasa es que no refleja la manera que nosotros estamos acostumbrados a sentir el miedo. Pero cuando uno está llevado a una situación, que es lo que vamos a sintetizar en estos 2 minutos, uno generalmente una situación de delito, y yo siempre lo comento, es cuando uno lamentablemente falló en su prevención. Cuando uno ha fallado en su manera de prevención de cualquier delito, cualquier situación de riesgo, es cuando se comete el delito. Todos los delitos que no se cometen y que no nos afectan, nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta si nos van a asaltar, por ejemplo, y justo nosotros dimos la vuelta en esa esquina y eludimos al delincuente sin saber, por ejemplo. Eso es una acción que no está cuantificada como delito, por lo tanto queda solamente en la intencionalidad del delincuente. Eso se llama prevención, la prevención del entorno, por donde yo ando. Cuando eso falla por algún motivo, generalmente por la rutina, por la oportunidad, por la distracción,
porque vivimos, obviamente, tratamos de vivir una vida normal y no perseguidos pensando que nos van a asaltar. Eso es natural del ser humano, se produce un delito violento generalmente, que es un asalto. Entonces ahí vienen las técnicas que hay, que son generalmente 5 pasos. Primero, el control a sí mismo. O sea, la persona más caracterizada, en este caso el jefe de familia, el más adulto, el con una personalidad más fuerte, por ejemplo, entre hermanos. A lo mejor hay 4 hermanos en un asalto y a lo mejor el del medio, el que tiene la personalidad más fuerte, ese es el que tiene que primero controlarse a sí mismo, sus emociones, su temor, su miedo, bajar su propia adrenalina para controlar al resto. ¿Cómo lo controla? Con la voz, con la palabra, con un consejo, con una seña, controla el resto, controla la situación. Exacto. O sea que tiene que haber alguien que se quede calmado, no puede salir todo el mundo a gritar como loco. Tiene que haber alguien que maneje esa crisis, porque otro día vamos a hablar qué son las situaciones de crisis. Yo creo que también Marisol nos puede acompañar en ese sentido. La crisis es una situación que rompe la normalidad. Por lo tanto, cuando se comete un delito y un delito violento, es una situación de crisis. Y las crisis, ¿cómo se manejan? Se manejan de 2 maneras. Una que son con negociadores, que no es el caso y otra con un líder que maneje esa crisis. Entonces, ese primer líder tiene que tener el autocontrol para pasar al segundo paso de controlar a sus compañeros. Te voy a decir algo, Pedro. Espero en Dios que nunca nos pase un asalto. En el nombre de Jesús nunca nos va a pasar un asalto. Pero si eso pasa, te delego toda la responsabilidad, tienes que mantener el control. Gracias. Y tenemos testigo aquí. Está además comentarlo porque ya incluso lo hemos vivido en carne propia. Otro día vamos a contar esa anécdota. Bueno, un saludito a Franklin Jiménez, nuestro gran son, y a Jennifer, mi amor. Gracias por estar ahí. Después vino el control a sí mismo, control de los terceros. Tercer paso, primer paso, control a sí mismo. Segundo paso, controlo mi entorno, mis amigos, mi familia, los que están ahí, el líder. Tercer paso, evito el diálogo confrontacional. O sea, si hay un diálogo con el delincuente, que está amenazando, que está tirando la, que está diciendo cualquier barbaridad de la que dice, yo puedo entrar en ese diálogo, pero nunca entrar en la confrontación, nunca. O sea, no es el momento de mandarlo a visitar a su abuela ni a su mamá, obviamente. Yo en mi foro interno tengo que pensar en lo primero que señalé. ¿Qué es lo primero que señalé? Mi prevención, nuestra prevención, nuestro hogar falló. ¿Por qué falló? Porque yo fui descuidado, no subí la red, no le puse candado, asumo mi responsabilidad, por lo tanto, evito esa confrontación. Hasta que el momento pase. Después de eso, una vez que ese delito ocurre en esas circunstancias el delito se va a demorar mucho menos. Va a pasar rápidamente. Hay obviamente que el delincuente trata de buscar podría eventualmente en una situación en un desarrollo de un asalto no encontrar lo que quiere, podrían entrar a un grado de violencia, pero mientras yo mantenga esta conducta, eso se va a mantener. Por lo tanto, el cuarto paso de lo que a mí me queda, es recordar las señas más características de los delincuentes. ¿Y cuáles son las señas más características? ¿Cuáles son? Son las características que tiene el ser humano que no cambian. ¿Cuáles son las que no cambian? La estatura, la contextura física. La nariz. Yo no tengo que recordar mucho o en segunda instancia las vestimentas, porque las vestimentas me lo puedo cambiar al lado. Claro. No puedo recordar si tenía o no tenía barba, si el pelo era largo o era corto, porque todo eso lo puedo cambiar. Sin embargo, hay algunas que no cambian. Las más estrictas que no cambian nunca son las orejas, el tipo de oreja, el tipo de nariz. ¿En serio? Se modificaba, pero las mías son inolvidables. Si yo asaltara a alguien, se notaría el tiro. Yo recuerdo contextura física, tipo de piel, fundamentalmente, estatura, y en otra oportunidad, en otro día, vamos a explicar cómo se define la estatura, cómo yo calculo la estatura de las personas y cómo yo calculo el peso. Hay una técnica para eso que lo vamos a decir. Y después de eso, porque yo, el último 30 segundos que me quedan, o sea, ya seguí estos 4 pasos, trato, obviamente, llamo a la policía, nunca dejar de denunciar un delito, siempre que denunciar, independientemente de la confianza que yo tenga en el Ministerio Público, que nunca van a llegar a nada, no importa, eso no importa, hay que denunciar siempre. Y al denunciar hay que mantener el lugar donde se produjo el hecho delictual, ojalá, que se llama sitio de suceso técnicamente, sin alterar nada, absolutamente nada, porque hoy día la técnica juega en beneficio de las policías y cualquier evidencia, cualquier indicio, cualquier huella, cualquier elemento que el delincuente haya tomado, hoy día mediante la prueba de ADN, mediante el levantamiento de huellas, se puede llegar a un buen resultado. Así que, resumen, mantener el control propio, mantener el control del entorno, evitar el diálogo confrontacional,
y volver al punto 1. ¿Cuál era el punto 1? Siempre tratar de tener prevención en cualquier cosa que hagamos. Claro, Eso. claro, sobre evitar, que es lo mejor antes de lamentar. ¿Tú sabes quién está viéndote, Pedro? Tu suegra. Ah, qué bueno, saludos por allá. Tu suegra, desde la Florida, tu suegra, así que pórtate bien. Y dice Jennifer, tus orejas son para escuchar mejor. Oye, Jennifer, mira el tamaño de estas orejas, mira. Yo creo que si yo fuera delincuente me agarrarían al primero, porque nadie olvidaría esto. Mira, y ¿sabes quién también está en sintonía, Pedro? Tu cuñado. Tienes toda la familia ahí vigilándote. Oye, qué bueno que por lo menos... No, bueno, Jennifer es una gran fan y está ahí, ¿eh? Y el gran Son también. Y Fabián, ni se diga, Fabián, lo vamos a invitar a hacer el programa con nosotros. Así es. Bueno, después de esta explicación que yo he dado bajo el ámbito policial, yo creo que es súper interesante escuchar ahora la parte de Marisol, porque ahí viene la explicación científica, biológica de las personas. Yo creo que complementando las dos podemos tener un buen resultado. Ya lo saben, entonces puedes repetir rapidito para terminar esos 5 pasos así, pero rápido, cómo actuar frente a un asalto. Control a sí mismo, control de los terceros, los que nos rodean, evitar los diálogos, recordar las señas, mantener el sitio del suceso. Nada más que eso. Perfecto. Nada más que eso. Usted no tiene que estar haciéndose el héroe, ni estar tratando de privar en Superman ni en Iron Man, que eso no existe. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Y ahora sí, de inmediato nosotros nos vamos con nuestra querida Marisol Sagredo, que está ahí esperando su turno. Pero muy sí, Marisol es psicóloga, ¿sí? Sí. Marisol es psicóloga y nos va a hablar hoy del miedo, pero Marisol, no lo enfoques tanto como en el tema de lo que acaba de hablar Pedro, de los asaltos, sino más bien esta situación actual tiene mucha gente muy estresada. Bueno, yo me imagino que te lo han dicho, ya te han consultado. Mucho. O sea, el tema del miedo, el estrés, la angustia aparece bastante. Ahora el miedo en sí, y ahora yo le voy a hacer la pregunta a Pedro. Pedro, ¿está bien o está mal tener miedo? Está bien. Yo creo que está bien tener miedo. Porque si no estuviera bien, yo creo que me transformaría tendría osadía innecesaria a lo mejor. Sí, o sea, no te cuidaría. Yo creo que el miedo me induce un poco un temor a la precaución. O sea, no tanto el temor, sino que a la precaución. Si yo tengo miedo de pasar un río porque me voy a ahogar, no paso el río. Exacto. Entonces tenemos que dejar de tiranizar el miedo. El miedo funciona. Nos sirve para ¿qué? Para estar atentos, para controlarnos, para poder estar atentos a ver si algo pasa. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar en donde está oscuro, vamos más pacientemente, con cuidado, porque hace que nosotros tengamos una manera más lógica de ver cuándo conviene actuar. Por tanto, el miedo nos protege. Entonces, el miedo no hay que verlo solo desde el lado negativo. Entonces, el miedo... está bien, bienvenido miedo, pero el miedo debe aparecer en un nivel aceptable, en un nivel sano, sin llegar a desbordarnos o sin llevar a paralizarnos. Y en relación al coronavirus, lo que ha pasado es que como nos solicitan que estemos detenidos y paralizados, enclaustrados en nuestras casas, hace que el miedo que aparezca nos lleve a paralizarnos. Y claro, ese es lo primero que hay que decir. Estar en casa, en cuarentena, no quiere decir que tengamos que estar en inactividad. Tenemos que estar atentos. Y el otro tema que es muy importante sobre por qué llega el miedo, nos lleva a paralizar, es porque estamos teniendo mucha sobreinformación. Y la sobreinformación, todo desde fuentes que no son relevantes, que no son reales, que no son confiables ni válidas, hacen que escuchemos muchas fake news y al final nos aumenta el miedo sin ayudarnos en nada. ¿Sabes, Marisol, que hemos estado viendo personas que están teniendo y me dicen, ay, Kenia, tengo una palpitación, tengo algo acá, taquicardias, incluso osteocondritis, dolor en el pecho, dolor en la mandíbula, que hay gente que ha salido corriendo pensando que tiene un principio de infarto, precisamente porque está angustiado, tiene crisis de angustia, de pánico, y esto de verdad que está haciéndose cada día más frecuente. Bueno, ahí hay que tener cuidado, porque la crisis de pánico en sí, por lo general, no tiene un sentido aparente. Lo que cree la persona es que se va a morir porque tiene un infarto. No tiene un porqué. La crisis de miedo es diferente a la crisis de angustia que uno asume como... Entonces ahí hay que separar aguas. ¿En qué se diferencian? Claro, las crisis de angustia
por lo general tú necesitas a un otro que haga contención, que te dé ciertos márgenes para actuar, porque uno no piensa. A esas alturas el miedo, no es sano que el miedo llegue a ese nivel, tenemos que pararlo. Y en ese instante es bueno tener ciertos mecanismos de respiración y ojalá un otro que nos lleve al centro, porque o si no, no vamos a salir de eso, pero ahí la idea de todo es que se van a morir, de que no van a poder respirar, que están tirando un infarto. Ahora, la crisis que tienen que ver más con el miedo se relaciona con un estímulo que yo sí puedo identificar, por ejemplo, el coronavirus. ¿Se entiende? Por ejemplo, que me estén asaltando, como hablaba Pedro. Esa no es una crisis de angustia o de pánico típica, sino que más una crisis de miedo en sí. Entonces, ¿cómo yo hago para no caer en una crisis marcada por el miedo? Lo más importante es actuar. Y no me refiero, por ejemplo, a si yo tengo miedo con el agresor, tirarme encima si que me están asaltando. No, me refiero a hacer algo. No podemos esperar dejar de sentir miedo. Eso no va a pasar. Si no tenemos miedo, seríamos psicopáticos. Porque claro. Imagínense, yo no tengo miedo a tirarme por la línea del tren, no tengo miedo a hacer nada, al contrario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer algo. Lo primero, aceptar que se tiene miedo. Sí, tengo miedo. ¿Y qué? Tengo miedo por el coronavirus. Esto afecta a todas las razas, todas las religiones, todas las edades, todos los niveles socioculturales. Por tanto, sí, puedo tener miedo. Por mí y por mis cercanos. Eso es lo primero. Después, centrarse en el cuerpo. Cuando uno empieza a tener miedo, uno tiene que decir, ok, ya, estoy teniendo miedo. ¿Qué me pasa? Tengo ansiedad, me palpita el corazón, tengo un nudo en el estómago, tengo un nudo en la garganta que me hace llorar, empiezo a tiritar, se me paran los pelos, etc. Hay que ver efectivamente lo que pasa con el miedo, porque suele pasar que nos desconectamos del cuerpo. No sé si les ha pasado que cuando tienen miedo van tanto a la cabeza que se desconectan del cuerpo. Es como que te va, como que te nubla cuando dejas que el miedo tome el control de ti. Mira, dice Franklin Jiménez que él está muy de acuerdo contigo, porque eso de estar viendo la información en las redes sociales, donde más del 50% son falsas, y tiende a confundir y además aumenta ese temor, ese pánico. Por eso nosotros tenemos este tipo de programas, para que la gente reciba información de fuentes seguras, de fuentes confiables, y además también se desestrese un poco, porque todo no puede ser coronavirus, todo no puede ser lo malo que se va a poner. Y si efectivamente tenemos cosas negativas alrededor, me encanta lo que acabas de decir. ¿Qué puedo hacer yo? Porque no es sentarme a esperar que venga el monstruo a comerme. Yo puedo hacer algo, puedo tomar algún tipo de acción. Exactamente. El segundo punto es centrarse en el cuerpo. O sea, yo, ¿qué me está pasando? ¿Quién soy? Darme cuenta cuando me siento mal, cuando me siento bien. Reconocer si algo me falta. Y en tercer lugar, algo que le está costando mucho a la gente, yo creo que esa es una de las bases de todos los trastornos emocionales y mentales que estamos teniendo. ¿Qué será? Aceptar la incertidumbre. El COVID-19 nos ha venido a enseñar que hay que soltar. Yo no puedo definir cuándo esto va a terminar, ni cuándo voy a volver a trabajar, ni cuándo los niños van a volver a clase, ni cómo voy a solucionar los temas monetarios. Hay que bancarse lo desconocido. No lo podemos controlar. Ni siquiera lo podemos ver, ¿eh? Por eso que se dice que es tan diferente a una guerra convencional, porque en la guerra tú ves el enemigo. Pero aquí tú no ves a nadie. Tú tienes un enemigo, entre comillas, pero no lo ves y nunca lo vas a ver. Exactamente. Y por eso hay que entregarse, pero con los resguardos necesarios, si se sale con la mascarilla, etcétera, pero aceptarlo, entregarse. Si los que están sufriendo más en este minuto son los que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, porque ahí su trastorno viene con el control. Los que son más rígidos, más estructurados, son los que lo están pasando peor. Por tanto, el COVID-19 es el que los afecta más y hace que tengan más miedo, porque por primera vez o en una de las primeras ocasiones no pueden controlar nada. No tienes control de nada. Mira, dice Fabián que le tiene miedo a la corriente, pero explícame tú, si le tiene miedo a la corriente, no conecte nada. ¿Cómo? O sea, bueno, analízalo tú, que eres la psicóloga. Habría que ver qué tipo de corriente. Según lo que veo ahí, es eléctrica. Sí. Pues, mira, mi hermano, que psicólogo, le acabo de decir. La corriente no te pega si no la toca, por Fabián.
¿Qué miedo es ese, por Cristo? Y dice Jennifer que como periodista ella recomienda solo ver el noticiario central. Es un buen resumen y no se abusa del último minuto que alarma tanto. Y Jennifer recomienda que nos vean a nosotros también. Es que este no es un programa de coronavirus, es un programa para ayudar a la comunidad, es diferente. Pero para que se desestrese, ¿me entiendes? Déjame hacer relaciones públicas, por Marisol. Efectivamente, tiene mucha razón. Fuentes confiables, independientemente de si sea un noticiario, un diario, o si es una noticia que circula por redes sociales, asegúrese de saber si viene efectivamente de una fuente confiable. Hay un lugar en Instagram que se los voy a mostrar mañana, donde analizan todas las noticias y te dicen de inmediato si es fake o si es buena. Les voy a dar el dato mañana cuando lo busque porque ahora no tengo tiempo. Dice Fabián, pero si tiene que cambiar un enchufe, y Joel, tú que eres psicólogo. Dice Fabián, ¿qué hace? Ya me Oye, pero que Pedro te lo cambia. Oye, pero el tema de la sensación de miedo y temor puede ser, tal como dices Marisol, puede ser realmente traumático, ¿eh? Porque cuando uno lo lleva al aspecto de la seguridad, fíjate, en Chile hay varios conceptos en la seguridad y uno de ellos es la sensación de temor e inseguridad, que se mide. Y eso tiene consecuencias, pero nefastas, porque en la medida que tú tienes miedo o tienes sensación de inseguridad y que está generada por los medios de comunicación social especialmente, te genera una serie de costos psíquicos, costos sociales y costos económicos, porque si tú piensas que te van a asaltar porque tus vecinos lo asaltaron, tú empezás a comprar cámaras, cerco eléctrico, alarmas, perros, de todo, ¿entiendes? Y esos son los costos indirectos que a veces, y por algo que nunca va a pasar, que está solamente en tu mente. Por lo tanto, hay estudios y hay situaciones probadas de que incluso más en Chile, hace muchos años atrás, 10, 15 años atrás, se medía la sensación de seguridad de las comunas. Se medía la sensación y se publicaba. Entonces, la comuna número 1, yo lo recuerdo perfectamente porque yo estaba a cargo de la comuna, que era la número 1, era la más segura. Por lo tanto, por nosotros nos vanagloriamos de eso. Pero, ¿qué te significaba eso? Que la comuna que estaba en el número 15, la desvalorización de sus bienes por una publicación era tremenda. ¿Entiendes? Claro. La persona que quería vender su casa después es lo mismo que una persona que le vende. Que yo generalmente lo comento cuando tú vas a comprar una casa, sobre todo en Chile, tú lo primero que le preguntas, oye, ¿pero aquí han robado alguna vez? Y esa sí, es verdad. Es sensación de temor e inseguridad que nunca a lo mejor va a pasar. Por lo tanto, como tú señalas ahí, puede tener un efecto súper pernicioso en la gente. Exacto. Ahora, yo le quiero decir, bueno, mi hermano ya resolvió el problema, Marisol, ya le dijo a Fabián lo que tenía que hacer. Le dice así claramente, Fabián, oye la recomendación del experto, llama a un electricista. Llama a un electricista y se acabó tu problema. Ahora él dice, es verdad, la psicosis es compleja. Por ejemplo, él dice, desde el estallido delictual de octubre, hay un temor grande entre la gente en Concepción. Y Carmen Albríncole te pregunta, y esta ya va a ser la última pregunta antes de hacer el cierre con algo que Papá Dios nos tiene que decir también acerca del miedo. ¿Cómo está relajada ante lo que viene en la economía, Marisol? ¿Cómo se relaja uno ahí? Bueno, es que ahí no es miedo, ahí es preocupación. Te estás preocupando de algo que va a pasar después y que tiene que ver con la ansiedad. Y ahí la recomendación es, ok, van a venir problemas, prepárate para tener un plan B. En el fondo, si es que uno tiene un negocio que sabes que quizás va a ser muy difícil llevarlo a cabo después, plantéate qué puede ser de utilidad en un tiempo más. Yo creo que la creatividad es fundamental en esta etapa, fundamental. Ver esta crisis como una oportunidad para ver otros negocios, otras salidas. Quedarse con lo mismo que teníamos antes del coronavirus no va a ayudar. Este suceso mundial nos tiene que servir para tomar decisiones que nos hagan cambiar, no seguir igual. Tremendo consejo, la verdad es que creo que diste en el perfecto clavo, porque precisamente algo que Pedro publicó esta tarde, que decía que no se puede esperar un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Y si la vida nos está trayendo estas complicaciones, estas crisis, entonces vamos a nosotros sacar de lo de adentro que tenemos. Precisamente para concluir el día de hoy, yo quiero compartirles este versículo bíblico que ustedes están viendo en pantalla, y está en 1 Juan 4:18, donde dice que en el amor, que el amor perfecto echa fuera el temor,
Y que el que teme, él tiene miedo precisamente porque espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Yo tengo aquí una frasecita que copié de la Nueva Versión Internacional. Me gustó mucho cómo lo traduce este versículo. Dice, en esta clase de amor, se está hablando del amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. O sea, confiar en el amor de Dios, conocer al amor de Dios, sentirlo, haberlo experimentado antes, es el mecanismo protector más importante ante el temor. Estoy hablando de protección antes de sentirlo. Normalmente una persona que tiene una comunión fuerte con Dios, que lleva una vida de ese contacto permanente con el Señor, cuando llegan los momentos difíciles, las malas noticias, podrá tambalearse un poco, como dice la canción, resistiré, podré doblarme como el junco, pero no me voy a romper porque antes ya he tenido un mecanismo protector en mi corazón que no me permite caer en desesperación. Podré sentir la incertidumbre, podré sentarme preocupado a planificar qué voy a hacer, pero nunca vamos a caer en ese miedo desesperante. Y la segunda parte del versículo dice que si nosotros estamos experimentando miedo, o sea, ya falló el mecanismo protector, ya el miedo nos arropa, ya llegamos incluso a la crisis de pánico, ya llegamos a las taquicardias. Bueno, ¿sabes por qué es esto? Porque dice la palabra, si tienes miedo es por temor al castigo. Normalmente cuando hay algo no confesado, cuando no estamos andando derechito, sentimos ese miedo porque tenemos miedo a que lo que pase sea una consecuencia de lo malo que hicimos. Es como el que debe cree que todo el mundo es cobrador. Y la gente que no tiene sus cuentas claras con Dios, que no tiene una relación personal con Dios, siempre cree que todo lo que pasa es un castigo del cielo. Por eso, porque no ha experimentado realmente el amor de Dios, porque en el amor de Dios, señores, no hay temor. Cuando uno es perfeccionado en el amor de Dios, todo miedo se va porque uno sabe que si algo malo está pasando, mi vida está en las manos del que sabe, mi corazón está en las manos del que puede, mi economía no depende intrínsecamente de mis dos manos, sino que hay unas manos detrás de mí que son las que van a sostener mi economía, que van a fructificar mi trabajo y que me van a dar todo lo que yo necesite en el momento que lo necesite, a través de mi esfuerzo, a través de un cuervo, a través de lo que sea. Y digo cuervo porque hay una historia bíblica, para los que no lo saben, donde un cuervo alimentó a alguien. Pero Dios se va a valer del medio que se tenga que valer para ayudarte. Eso es cuando tú tienes ese temor controlado en su amor, cuando tú confías y dices, mira, esto está feo, pero mi vida está escondida con Cristo. ¿Sí? Señores, terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por la asistencia. Gracias, Marisol, suerte. Muchas gracias y suerte y ánimo a todos. Marisol, para comunicarse contigo, ¿cómo lo hacen? Por tu Instagram, ¿verdad? Mi Instagram o mi Facebook, @psicóloga Marisol Sagredo. Perfecto. Gracias, Marisol. De verdad ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Pedro, nosotros nos tenemos que despedir. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. ¿Cuándo nos volveremos a ver tú y yo? ¿Algún día? Chao, chao. Cuídense mucho, Jennifer. El perfecto amor. Estamos en las manos de Jesús. Así es, cariño. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bye, bye.